Hola, muy buenos días, mi nombre es Jimena. Bienvenidos a Derecho Incongruente, un podcast en el cual hablaremos sobre distintos temas de la materia de Derecho. Esperamos sean de su agrado e interés y que disfruten de este rato con nosotros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo. Muchísimas gracias a la invitación a este espacio, a este podcast llamado Derecho Incongruente. Bienvenidos sean, estimado público en general, y siéntanse cómodos porque esto se pondrá muy interesante. Hola, ¿qué tal? Buen día a los presentes y a los que nos escuchan desde sus dispositivos en sus casas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ruth Keila. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro podcast. No se despeguen de sus dispositivos porque estoy segura de que aquí no se van sin aprender algo. Y recuerden que el conocimiento vale más que el oro. Hola, me presento, mi nombre es Nayeli. Antes que nada, les agradezco por compartir su preciado momento con nosotros. Espero que todos estén bien y que estén teniendo un día agradable. Sin nada más que agregar, comencemos. Antes de comenzar, los invito a suscribirse para que no se pierdan nuestros próximos episodios y también a regalarnos un me gusta para saber si nuestro programa es de su agrado. Así que sin más preámbulo, comencemos. Sí, claro que sí. Comenzamos con el 1.1, que son normas de conducta y leyes naturales. Las normas de conducta son formas de comportamiento, prescripciones para actuar de una manera determinada en situaciones específicas. Cualquier sociedad, por el hecho de serlo, tiene una serie de normas de conducta sociales, convencionales y externas al individuo que limita y orienta el comportamiento de sus miembros, leyes, costumbres, prohibiciones, etc. Bueno, aquí en estas normas de conducta hablaremos que son también llamadas normas de la convivencia, ya que son todas aquellas que están presentes en la sociedad. Ejemplo de ellas y de las más comunes que podemos encontrar son: número 1, las conductas religiosas, que en este caso son las más antiguas que existen, ya que fueron creadas por varias religiones para que las personas tuvieran una formación espiritual y que de esta manera se establecieran las normas. En la actualidad pasa con las personas que forman parte de una religión. Número 2, son las normas morales, que están buscando la formación de manera más interna de una persona. Por ejemplo, en estas normas se encuentran los valores como la bondad, el respeto, solidaridad, entre otros. Y básicamente estas normas las vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y pueden definirnos como personas buenas o malas. Existen más normas de conducta o convivencia, pero estas las hablaremos más adelante. Las leyes naturales comprenden todos los criterios y principios supremos de la conducta humana. Considerada en dos aspectos, uno individual y otro social. Bueno, las leyes naturales también las podemos explicar brevemente, que son todas aquellas leyes que el hombre puede crearlas, pero no puede cambiarlas. En este caso solo podemos darles un nombre. Pues un ejemplo de esto es que se demuestran a través de las experimentaciones que tienen que ver con la parte científica y que a pesar de cuántas veces se repitan, estas serán idénticas, ya que son partes de la naturaleza. Pues aquí tenemos los primeros conceptos. Muchas gracias, Juan Pablo, por la información. Ahora me dirijo contigo, Keila. ¿Podrías hablarnos de las normas, el cómo se clasifican y darnos algún ejemplo para poder entenderlo mejor? Muchas gracias por concederme la palabra. Conocemos 3 tipos de normas, las cuales son normas religiosas, normas morales y convencionalismos sociales. Norma moral. Las normas morales no pueden ser garantizadas por el derecho, se garantizan a sí mismas. Si tienen validez, esto es debido bien a la esencia misma de la razón, bien a la estructura de la realidad o bien a la voluntad de Dios. Lo que sea justo o injusto no se debe a ninguna legislación terrena, sino que toda legislación terrena puede ser justa o injusta. Las normas morales son muy importantes en nuestro día a día porque constituyen parte de un método informal en la que permiten la regulación del comportamiento y la forma de ser de la gente para diversas situaciones.
llega a variar muchas veces por el tipo de persona o grupos sociales de los que nos encontramos rodeados. Como seres humanos, tendemos a hacer lo que vemos, nos llegamos a acoplar a las características o formamos parte de dichos grupos por la afinidad de gustos o intereses, es decir, autónomo. O para casos especiales en los que la gente no tiene un sentido de identidad propio, por lo que acepta todo aquello que cree que se le impone, o bien tal vez no sea por una falta de identidad, pero por el simple hecho de nacer en una familia con ciertas normas morales, la podemos formar como parte de nuestra moral. En pocas palabras, algunas se nos llegan a imponer por un grupo colectivo, a lo que llamamos parte de estos heterónomo. Se dice que una moral es cambiante, y sí es cierto, ya que esta varía por un espacio y tiempo determinado. Por ejemplo, si hablamos de espacio, en países como Irak, Arabia Saudí, Afganistán y Pakistán, entre muchos otros países, a pesar de la época moderna en la que nos encontramos y las leyes que hay protegiendo a los seres humanos, en la actualidad forma parte de su moral y es obligatorio que las mujeres usen velos, se tapen la cara, a no más dar. Normas que se aplican inclusive para mujeres extranjeras, y en caso de no cumplir, es ahí donde viene la exclusión social como parte del castigo, en la que trae consigo ofensas hasta llegar a situaciones delicadas como amenazas e insultos. Otro claro ejemplo es que en el territorio islam es inmoral, sucio y muchas cosas malas que las mujeres lleven el cabello suelto, o bien que se les vea o muestren pequeñas porciones de su piel. Para ellos esto es indignante. Sin en cambio, en otros países, incluyendo el nuestro, es decir, México, es algo normal y hasta cómodo porque algunas personas les gusta llevar el pelo suelto y para otras llevar prendas cortas o mostrar parte de su piel les resulta un tanto refrescante para estos fuertes calores. Si hablamos de tiempo, antes era normal que la gente tuviera esclavos y los tratara como se les dé la gana. En la actualidad es considerado un insulto hacia la persona, pues a todo esto somos seres humanos con sentimientos y emociones, y por el simple hecho de ser humano tenemos derechos, y si llegamos a violar algunas normas morales, podemos llegar a ser excluidos de varios lugares. Bien, ahora hablaremos de las normas religiosas. Las normas religiosas imponen conductas al hombre de hacer o de no hacer, con la finalidad de lograr un mundo humano mejor. Pero en el caso de las normas religiosas con una meta trascendente, recibe el premio a sus buenas acciones en la vida ultraterrenal o también el castigo correspondiente. No hay castigo efectivo en la tierra ni posibilidad de obligar al cumplimiento de la norma religiosa, pues esencialmente debe cumplirse por convicción y amor a Dios y no por imposición. Dichas normas religiosas las podemos definir como aquellas reglas que se espera se realice para poder tener un mejor futuro o una vida eterna. A todos se nos da un libre albedrío desde un principio, por el cual nosotros decidimos qué acciones realizar o qué palabras decir estando en vida. Nunca estas se nos serán impuestas, pues dichas normas deben ser cumplidas o realizadas por conciencia y convicción. El cumplimiento de estas normas tendrá una consecuencia que será la recompensa de haber sido realizadas cuando estábamos con vida. Esa recompensa que se cree dependerá de la religión o creencia que tiene cada persona. Por ejemplo, hay personas que creen que si obedeces dichas normas podrás reencarnar en algo mejor, otras en las que creen en el purgatorio. Si es que hiciste algo a medias, por ejemplo, y te faltó un poco para llegar al cielo o te faltó poco para entrar, tienes una segunda oportunidad más en las que puedes llegar a entrar a dicho lugar, como piensan muchos católicos. O por ejemplo, como piensan cristianos y evangélicos, que después de la muerte, es decir, una sola muerte, viene el juicio del cual ya no hay vuelta atrás y te irás al infierno o al cielo.
y después de ser elegido al lugar que tú elegiste estar estando en vida, te irás para allá. Y aún peor será cuando llegue el fin del mundo y todos estén presentes sin excepción. Se presentarán al juicio donde estarán presentes de diferentes naciones y épocas, es decir, que estarán presentes aquellas personas que existieron desde los inicios de la tierra hasta la gente de nuestra época. Es en ese momento en el que Dios los separará de la derecha, los que siguieron sus mandamientos y vivieron de acuerdo a como Él quiere, y a los de la izquierda, que hicieron lo que se les dio la gana y quisieron hacer lo que ellos quisieron. Los de la derecha serán mandados para el cielo, donde hay calles de oro y mar de cristal, esto como parte de su recompensa, y los de la izquierda serán mandados ya no al infierno, sino al lago de fuego, junto con Satanás y sus demonios, donde el llanto y sufrimiento es peor. Por último, se encuentran los convencionalismos sociales. Las reglas del trato social o convencionalismos sociales presentan la característica de heteronomía, pues es la sociedad la que crea las normas de la moda, de la etiqueta, de la cortesía, etc. Estas son reglas que están basadas en costumbres y modales. Aprendemos de ello en nuestro hogar o bien en la misma sociedad en la que nos desenvolvemos. Va desde cosas básicas como un gracias, de nada o por favor, a un saludo cuando te encuentras con alguien, lo conozcas o no, desde un buenos días, buenas tardes, buenas noches o buen día. O bien cuando le das el asiento en el autobús a cualquier mujer, a cualquier dama, ya sea embarazada o con alguna discapacidad, ya sea hombre o mujer con alguna discapacidad o de tercera edad. También llega a abarcar la cortesía, el buen comportamiento y la manera en cómo le hablas y le diriges la palabra a otras personas. Si bien estas normas no se le obligan a las personas a ser realizadas, pues de ser el caso, no terminas con problemas fuertes como ir a la prisión o tener que pagar multas o sanciones, etc. Es cierto que estas normas es lo que la gente espera de los demás. En caso de no ser así, el castigo es la exclusión social. Bastante completa y útil información que nos brindó Keila, porque como mencionaba, las normas forman parte de nuestro día a día. Vamos con el siguiente tema. Prosigamos con lo que es la norma jurídica. Según Villoro Toranzo, la norma jurídica no es juicio o afirmación acerca de un objeto de conocimiento, sino un mandato por el cual el legislador no pretende enseñar, sino ser obedecido. Puede incluir valores y ya no es calificada como verdadera o falsa, sino como válida e inválida. Entonces podemos decir que la norma jurídica es guiada por un deber ser, el cual tiene que ser cumplido al pie de la letra, para que las autoridades vean que las personas siguen un patrón que se cree normal, evitando así los problemas que pueda generar un incumplimiento. Sus principales características son el prohibir o obligar a otros para que sean cumplidas. Un ejemplo de esta norma son las leyes de tránsito, en donde los conductores deben usar la velocidad que es permitido y respetar a los peatones, a los semáforos, etc., para que pueda existir una balanza de orden y funcionamiento. A continuación profundizaremos un poco más este término. Para comenzar, hay que definir lo que es. Por lo tanto, una norma jurídica es la regla o mandato que establece la forma en que deben ordenarse un determinado grupo social, siendo obligatoria. En otras palabras, podemos decir o definir a las normas jurídicas como un conjunto de reglas impuestas por el Estado con la finalidad de lograr un orden justo para un bien común, las cuales son aplicadas sin importar si el individuo tiene conocimiento sobre ellas o no, pues son ajenas a la voluntad del mismo. Estas se hacen vigentes una vez que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su incumplimiento conlleva a una sanción. Ya que tenemos más noción de lo que son las normas jurídicas, hablaremos de sus implementos. Adelante, Juan Pablo. Sí, claro que sí. Seguimos con el siguiente tema, que es el 1.3.2, que
tiene como nombre elementos. Número 1. Sujeto jurídico es todo ente o ser capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Es decir, que se le puede dar como nombre sujeto o persona jurídica donde se da a conocer que tienen deberes y obligaciones que deben de llevar a cabo conforme a la norma. Número 2, que es el objeto jurídico, es la presentación que puede recaer sobre un bien, que es lo que debe hacerse mediante la norma. Eso quiere decir que es aquella conducta que debe ser cumplida conforme a la norma. Número 3, relación jurídica, que es el vínculo entre dos sujetos jurídicos que nace de la relación de un determinado supuesto o hipótesis, colocando a uno de los sujetos en calidad de acreedor y al otro como deudor. Aquí en la relación jurídica es cuando dos individuos humanos forman parte de algo, y estas relaciones pueden darse por bienes o hasta en la sociedad, que pueden regular o distinguir derechos o deberes. Número 5. Consecuencia jurídica es el vínculo entre dos sujetos que nacen de la infracción de un deber jurídico. O sea que la consecuencia jurídica es el resultado que traerá al hacer algo indebido. Son las acciones que se pueden hacer, pero con ellas traerán resultados que en consecuencia tendrán como nombre norma jurídica. Finalidad o valor jurídico que persigue la norma: tutela o protección de bienes jurídicos. Esta es la finalidad de esta es que todo esté en su sitio, que las cosas tengan su lugar, que las personas estén donde deben estar y no alteren la paz social. O sea que es el cumplimiento de la norma, así como también queremos que se haga respetar los derechos. Es impresionante la cantidad de elementos con los que cuentan los normas jurídicas. Ahora Keila nos va a hablar sobre las características principales que poseen dichas normas. Adelante. Sí, verás, las características de las normas jurídicas son muy particulares. Son tales como la unilateralidad, bilateralidad, interioridad, exterioridad, coercibilidad, incoercibilidad, autonomía y heteronomía. Para entender mejor a lo que se refiere cuando dice que son heterónomas, es porque las hace un órgano distinto a mí, es decir, una persona diferente a mí, ya sea un órgano legislativo o quien tenga facultades legislativas. Estos, por ejemplo, son los que generan normas o leyes y controlan acciones del gobierno. Son bilaterales porque alguien más me puede exigir el cumplimiento de dicha norma. Son exteriores, en otras palabras, independientemente de que estemos o no de acuerdo con las normas, estamos obligados a cumplir esa norma por la fuerza, es decir, con sanciones, y además de que si no las cumplimos recibiremos un castigo. Estas son generales, es decir, que debe ser acatado por todos. Es interior porque puede ser cumplida por la persona sin imponer nada, solo por el hecho de esa persona es consciente y por tener una gran moral. Bien, pero ¿qué son o en qué consiste cada una de estas características? Vamos a ello. Dentro de las características de las normas jurídicas podemos encontrar lo que es la unilateralidad y la bilateralidad. García Maínez nos dice que la unilateralidad de las reglas éticas se hace consistir en que frente al sujeto a quien obligan, no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. Frente al jurídicamente obligado, encontramos siempre a otra persona, facultada para reclamar la observancia de lo prescrito. La bilateralidad es cuando existen dos tipos de consentimientos, que es la obligación de una persona para cumplir con lo estipulado y el derecho de otra para el cumplimiento de los cuales se crean derechos y obligaciones. En otras palabras, esto quiere decir que habrá alguien que deba cumplir lo que se le es demandado y otra que deberá de vigilar si el sujeto hace lo que se le fue establecido, lo que al final fue una obligación por cumplir. Un ejemplo de esto es como en la escuela, cuando a ti se te dice y obliga a estudiar y hay alguien que vea que estés cumpliendo. En este caso, el profesor a cargo de la rutina, mientras que la unilateralidad sería
la capacidad para poder hacer algo que no se le establece ni algo que se le es obligatorio. El ejemplo sería que un Estado no permita la intervención de otra dentro de su territorio, ya que las leyes pueden ser diferentes tanto la toma de decisiones como el problema que se le presenta. No tenga nada que ver con otras situaciones. Otra de las características son la integridad y la exterioridad. La integridad se refiere a aspectos objetivos como las intenciones, creencias y motivaciones de una persona. Estos aspectos se consideran al evaluar la culpabilidad o responsabilidad legal. Por ejemplo, en caso de un homicidio, la integridad puede ser relevante para determinar si el acusado actuó con intencionalidad o en defensa propia, lo que puede influir en el veredicto. Por otro lado, la exterioridad se refiere a los aspectos y acciones que podemos identificar con facilidad. En el derecho se utiliza para evaluar conductas y eventos que son objetivamente verificables. Por ejemplo, si alguien comete un robo, este acto es una exterioridad, ya que es un hecho observable que puede ser probado en un tribunal mediante pruebas concretas. Si seguimos con el siguiente tema, que es el 1.3.6, que es coercibilidad e incoercibilidad. Coercibilidad. En caso de inobservancia, es posible hacer valer la norma mediante la fuerza. Entiende que se trata de una fuerza legal y legítima. Coercibilidad significa que las normas jurídicas deben ser cumplidas, que en este caso una persona pasiva debe cumplir de manera voluntaria y sin oponerse lo escrito en la norma, ya que si la persona se opone o en otro caso no quiere cumplirlo, una fuerza legal puede exigir el cumplimiento de la misma, pero ya mediante la fuerza, con el fin de tener un orden en la sociedad y así dando a conocer que deben ser cumplidas. En México la única fuerza legal que puede hacerla cumplir son las judiciales, pero también se pueden hacer cumplir mediante sanciones económicas, inhabilitación o detenciones. Número 2 es la coercibilidad, incoercibilidad. Los deberes morales son incoercibles, es decir, su cumplimiento ha de efectuarse de manera espontánea. Diferente a la coercibilidad significa que las normas morales son incoercibles, porque si las normas no se cumplen no pasa nada. De esta manera podemos entender que no te pueden obligar a cumplirlas por la fuerza o por medio, a diferencia de las normas jurídicas. Por último, pero no menos importante, tenemos la autonomía y heteronomía. La autonomía es la facultad de la norma para actuar y sin jurisdicción a una norma superior dentro de una marca de valores jurídicos. En la heteronomía, las normas son creadas por un sujeto, un poder legislativo, distinto al destinatario de las mismas, a quien le son impuestas independientemente de su voluntad. La gran diferencia que hay entre ambos es que en una es la voluntad que tienen los sujetos para cumplir con ciertas disposiciones o situaciones. Esta es la autonomía. O bien la otra sería que la imposición de una voluntad ajena o que no es tuya, hagas eso que se te ordena. Esto es heterónomo. En pocas palabras, la autonomía, tú eres el que determinará lo que quieres, eres tú el que seguirás o harás tus propias reglas. Todo lo harás a tu conciencia será quien ponga las reglas en el juego. Caso contrario sucede con la heteronomía, en el cual hay una sumisión de nuestra autonomía por dejar que alguien más ponga las reglas del juego, es decir, dejar que un agente externo sea quien tome las decisiones y no quede de otra más que someterse. Un ejemplo es, me levanto temprano para ir a la escuela sin que me lo digan y nadie me dirá nada porque yo decido qué hacer. Eso es autonomía, mientras que en la heteronomía me pueden mandar a hacer algo personas que tienen autoridad o simplemente hago lo que me digan o no hago lo que me han dicho que no debo hacer. Ya conocemos los elementos y las características, por lo tanto, nos queda más claro el concepto de las normas jurídicas y todo lo que hay detrás de ellas. Pasemos al siguiente tema. Adelante, Nayeli. Gracias, Jimena. Ahora iremos con el concepto de derecho. La palabra derecho se designa a veces lo que es justo y equitativo, empleando esta última aceptación salud de un derecho ideal, cuya fuerza de obligar es independiente a la ley positiva. Es el patrón de justicia para juzgar el valor intrínseco
de un precepto o conjunto de preceptos legales y concretos. Esto según Galindo Garfield. Entonces, el derecho es la orden social que es justa y moral para establecer normas y reglas que equilibren una convivencia para el beneficio de las sociedades, regulando así la conducta de cada individuo que forme parte de ella, estableciendo deberes e imponiendo métodos que resuelvan los problemas a través de lo que es la justicia. Pero el derecho no siempre se cumple como va dictando la ley, ya que va dependiendo del trato justo que dé. Por ejemplo, en nuestro país se dice que la mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, mas sin embargo hay y existen casos en los que no solamente en familias donde a veces la mujer es sumisa, es maltratada, sino que también en la calle, en las fiestas u otros tipos de lugares en donde ellas se vuelven víctimas de casos en donde se les priva la vida, sufren de violación o son perdidas en algún rincón del país. Y aún así, en muchos casos, la justicia no se ha ejercido y tampoco el derecho que existe ha ayudado en esto, más que para hacer entender a un pequeño sector que existe algo que las apoya cuando lo necesita. Entendemos que el derecho es fundamental en nuestras vidas, pero como todo, este debe llevar un proceso para poder ejecutarse y demás, puesto que está en constante cambio. Para ello, vamos a ver el siguiente punto, que son las fuentes del derecho. Existen 3 fuentes del derecho, las cuales son fuentes históricas. Son todos los documentos que contienen conceptos, preceptos o normas jurídicas que constituyen antecedentes de nuestro derecho. Teniendo esta definición, podemos decir que las fuentes históricas son todos aquellos registros del pasado que nos permiten conocer la evolución y desarrollo del sistema legal en la sociedad. Estas fuentes pueden ser códigos antiguos, constituciones, textos filosóficos o tratados y acuerdos. El estudio de estas fuentes es fundamental, pues son los cimientos del derecho actual. Si continuamos con el siguiente tema, que es el 1.4.2, que tiene como nombre fuentes reales. Estas son también llamadas fuentes materiales del derecho, ya que pueden ser todos los hechos humanos o hechos de la naturaleza, como por ejemplo sociales, políticos, económicos, entre otros más, ya que tienen que ver con lo que es la norma jurídica y que te pueden ayudar a explicar el por qué llegaron a surgir. Número 1, que es la jurisprudencia. Son todas las resoluciones e interpretaciones que de la ley hacen los tribunales. Para que ésta exista, es necesario que dicha interpretación sea aplicada a 5 cosas concretas, continuas y en el mismo sentido. En jurisprudencia es un tema bastante interesante, ya que puede ser de suma importancia y de apoyo para la interpretación jurídica. Es decir, que es un criterio que te puede ayudar para interpretar una norma y así poder llegar a ganar un juicio. Ojo, pero para que la jurisprudencia pueda llevarse a cabo, tienen que pasar o haber pasado 5 casos continuos, similares y sin interrupción para que ésta pueda ejercer la jurisprudencia. Número 2, que es la costumbre, es el acto u omisión que se repite constantemente en un medio social, creando un sentido de obligatoriedad. Cuando la ley se le otorga, esta ya no es costumbre. Esta puede ser una práctica que por una determinada conducta es repetida y repetida por un largo tiempo y que tiene que estar bajo determinados requisitos para que esta se pueda convertir en una norma jurídica. Otro tipo de fuente muy utilizada son las fuentes formales. Son formas reguladas por el propio derecho para la creación ordenada y sistemática de las normas jurídicas, la creación de la ley, proceso legislativo. Lo podemos entender como los procesos de creación de las normas jurídicas, es decir, que son estas fuentes las que le dan vida a una ley. Las normas jurídicas son aquellas dictadas por autoridades de alto mando y que en caso de no ser cumplidas trae problemas con las autoridades, siendo una de sus características principales el cumplimiento de manera exigible por la fuerza. Dichas fuentes son los eventos o hechos pasados de los que provienen las modificaciones, creaciones y la propia extinción. Este tipo de fuente, a diferencia de otro como las fuentes reales, en el que su cuestión se basa en el por qué, mientras
que la cuestión de las fuentes formales reside en el cómo. Estas fuentes formales radican en el ámbito normativo, es decir, que consiste en el ámbito de las leyes y reglamentos. También hay una clasificación de estas fuentes tales como la legislación, costumbre, jurisprudencia, normas individualizadas, principios generales de derecho y doctrina. Es interesante conocer los elementos del derecho actual y todo lo que se toma en cuenta para que este se lleve a cabo. Bueno, la ley, según Galindo García, es diferente al concepto de ley desde el punto de vista jurídico. La etimología de la palabra nos indica que la voz lex deriva de ligare, aquello que liga y obliga. Sugiere también la idea de orden, de imposición, de mandato y a la vez la existencia de una autoridad investida del poder suficiente para hacer efectiva esa orden imperativa formulada. Como nos dice el texto, existen demasiados tipos de conceptos de ley, pero en ningún momento se nos habla de que mientras exista ley prevalecerá la justicia. Es por eso que tal vez en muchos casos exista la injusticia en nuestro país y en el mundo, ya que las personas encargadas de hacer que la ley sea desarrollada de forma correcta muchas veces caen en la tentación de hacer algo incorrecto, como un diputado, un presidente o un legislador. Nunca harán algo en contra de sus seguidores o hará algo que los beneficiará a él y a terceros. En este caso, siento que si los valores fueran más fuertes, las leyes serían más justas y menos perjudiciales para otros sectores de la población. Puedo decir esto por la forma en cómo maneja el liderazgo el presidente de mi comunidad, ya que a veces le da más beneficios a alguien que incumple una ley. Para profundizar un poco este concepto, vamos a definir qué es la ley. Entonces, la ley es una norma de derecho con carácter general, permanente, abstracto y obligatorio, emanado por el poder público. Por lo tanto, las leyes se crean para regular el comportamiento de las personas y la organización dentro de una sociedad. Pueden abarcar una amplia variedad de ámbitos, desde el derecho penal, que define delitos y sanciones, hasta leyes civiles que regulan contratos y disputas legales. Como mencionaba, el objetivo principal de las leyes es mantener el orden, la justicia y la seguridad en una sociedad. En teoría, puesto que sabemos que no son todo así, al establecer estándares de comportamiento para resolver conflictos de manera legal. Las leyes pueden variar dependiendo del territorio y, para promulgarse, deben ser aprobadas por un cuerpo legislativo mediante un poder. Para comprender mejor la ley, es necesario conocer el proceso de su creación. Para ello, Juan Pablo nos dará una explicación. Pasamos al tema 1.5.2, que es el proceso de la creación de la ley. A la serie de etapas a través de las cuales se elabora una ley, lo denomina proceso legislativo, el cual se encuentra regulado por los artículos 71 y 72 constitucionales, que en estas etapas son la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación, inicio de la vigencia, sistema sucesivo y sistema simultáneo. Este proceso de creación de la ley es demasiado interesante, ya que se lleva un proceso largo para que se lleve a cabo y se logre la promulgación de la ley, independientemente de que es creada por muchos individuos. En esta sociedad vivimos bajo un reglamento, normas y leyes que tienen el propósito de hacer el bien entre las personas, que todos sean conscientes de respetarlo y que de lo contrario de no hacerlo puede existir una sanción o se tomen medidas más estrictas. En este tema de creación de la ley, para poder crear una ley, primero se empieza por presentar una iniciativa, que solo entidades y funcionarios pueden emitirla. Ejemplo de estos son el presidente de los Estados Unidos mexicanos, diputados, senadores, legisladores, y que después de haber dado las diferentes opiniones deben ser analizadas y posteriormente saber si se pueden dictaminar. Y segundo es el dictamen, donde se presenta la iniciativa de la ley y se presenta en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, donde se discute, se vota o se aprueba. El tercero es la discusión, donde se discute en términos generales, es decir, que se da un resumen y se desglosa poco a poco. Cuarto es la votación de la Cámara, donde se vota para ser o no ser aprobado.
Si se logra, pasamos y damos lugar a lo posterior, que es el quinto. En este caso, de que llegue a aprobarse, se envía a otra cámara donde será revisado y llevará un proceso similar donde se volverá a votar, y depende de ello se proseguirá un sexto, donde se llega al final del proceso donde se verá si puede ser promulgada, donde ambas cámaras la hayan aprobado y donde el Poder Ejecutivo donde se verá si estará de acuerdo y si se promulgará. El siguiente paso posterior es la publicación de la ley, donde se da a conocer en el diario oficial de la Federación, con las gacetas oficiales, y se da a conocer el inicio de la misma, o sea, a partir de qué fecha ya tendrá validez. Y bueno, por supuesto, y sin dejar a un lado, en el sistema social dice que se hace válido después de 3 días de haberse publicado en el diario oficial de la Federación. Para que quede más claro y preciso la vigencia de las leyes, podemos decir que una ley entra en vigencia a partir del momento en que ella lo establece, y en caso de no haberse establecido, lo hará a partir del 8º día de la fecha de publicación en el boletín oficial. Dicha vigencia tiene que ver cuando una ley entra al mundo jurídico. Una ley es vigente a partir de que entra en vigor, es decir, desde que se pone en una disposición para empezar a ser aplicada, y que a partir del día marcado por la propia ley es cuando empieza a ser exigible, por lo que su aceptación, aplicación y acatamiento se vuelve obligatorio. Creo que la vigencia es algo de lo que ya la mayoría de las personas tenemos noción, pero es necesario tener mayor conocimiento del tema para que no nos agarren de bajada. Te escuchamos, Nayeli. Sistemas de iniciación de vigencia. En este tema tomamos 2 citas del mismo autor, que es Galindo Vázquez. El primero nos dice: este carácter imperativo de la ley y su fuerza coactiva requieren necesarios que se conozca con toda precisión al momento a partir del cual adquiere fuerza de legal, es decir, con el inicio del periodo de su vigencia. Aquí, los sistemas de iniciación de vigencia son los métodos y procesos mediante los cuales se establece la fecha en la que una política, contrato, ley o cualquier otro documento legal comienza a tener efecto, es decir, el momento en el que se le da como iniciado. La importancia de la fecha de inicio es importante en cualquier tipo de documento que sea legal, ya que determinará las disposiciones y obligaciones al sujeto que debe de cumplirlo, diciendo cuándo se establece la fecha y cuándo no. El segundo nos dice que cuando la ley no señala plazo o fecha precisa a partir de la cual va a entrar en vigor, el artículo 3 del Código Civil establece que la iniciación de vigencia tendrá lugar 3 días después de su publicación en el periódico oficial, y que en los lugares de aquel en que se publique el periódico oficial se necesita además del plazo de 3 días antes señalados, un día más por cada 40 kilómetros por fracción que exceda de la mitad. Según Galindo Vázquez, si no se establece una fecha para que la ley entre en vigor, existe un artículo que dicta que la ley deberá de ser cumplida 3 días después de su publicación. Un ejemplo de inicio de sistemas de iniciación de vigencia sería cuando una ley gubernamental sea aprobada por el actual gobierno, en la cual se establezca una nueva ley de impuestos. En este caso, el inicio del sistema de iniciación de vigencia podría establecer que la ley entra en vigor 30 días después de que se haya publicado en el Boletín Oficial Gubernamental. Durante ese plazo de tiempo, los ciudadanos y las empresas deberán de prepararse para poder cumplir con las nuevas leyes que se establecieron. Es decir, que cuando una reforma ya esté publicada en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial del Estado, deberá de ser aplicada, porque posiblemente en los artículos transitorios dirá que entrará en vigor hasta 3 días después. Pueden ser más después de ser publicado. Y así como las leyes entran en vigencia, también se extinguen. Así que les voy a explicar cómo es que se termina la vigencia de una ley. Para ello existen 2 términos. La derogación es un proceso legal
mediante el cual se revoca o anula una ley existente, es decir, dicha ley deja de tener efecto, por lo que ya no es aplicable. Para comprender mejor el concepto, vamos a suponer que existe una ley que prohíbe a los ciudadanos fumar en lugares públicos, pero el gobierno decide derogarla después de un tiempo porque esta ley no es efectiva. Por lo tanto, la ley que prohibía a los ciudadanos fumar en lugares públicos ya no está vigente. Sin embargo, ha sido creada una nueva ley que dice que los ciudadanos no pueden fumar en espacios públicos en los que no haya un señalamiento de que dicho acto esté permitido, por lo que la gente puede fumar nuevamente en estos lugares sin preocuparse por recibir una sanción, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la nueva norma. Entonces, la derogación consiste en un proceso legislativo para eliminar una ley del sistema legal. Tema 1.7. La ignorancia de la ley. El más grande problema en México es la aplicación de la ley, y ya que no le damos el valor que debe tener. Esto nos hace darnos cuenta que existe mucha injusticia por parte de los individuos, ya que al ignorar la ley nos pasamos por alto normas, leyes y demás. Es importante conocerla y no pasarla por alto, ya que así podremos conocer los derechos para ejercerlos y las obligaciones para que puedan ser cumplidas. Ese es un buen punto, pues vivimos en un país en el que a diario se violan los derechos humanos y no se cumplen las leyes como debe ser. Entonces, al tener conocimientos de la misma, podemos evitar que se pasen por alto o que se cometan injusticias. Continuemos con el siguiente tema. Adelante, Keila. Claro, con mucho gusto le explico en qué consiste precisamente una retroactividad de alguna ley, algo con lo que debemos ponernos atentos, pues puede ser un arma de dos filos. La retroactividad de la ley, propiedad de algunas normas jurídicas de surtir efectos sobre hechos acaecidos con anterioridad a su promulgación, que actúa o opera sobre un tiempo ya pasado. Para entender mejor este tema, es cuando una persona comete algo y se llega a extender o bien toman validez la aplicación de una ley por hechos que hayan pasado antes de la nueva ley o reforma entrarán en vigor. Dichos hechos serán juzgados por esa ley que posiblemente ya no estaba en acción por haber sido sustituida por otra ya modificada. Podemos tomar en cuenta el mismo nombre cuando dice retroactiva, es decir, que se vuelve a activar o vuelve a entrar en vigor a pesar de ya haber sido sustituida o reemplazada por otra, y eso suele pasar cuando destruyen esos derechos adquiridos cuando aún estaban en vigor, es decir, que se adquiere un amparo dejando sin efectos las leyes aplicadas recientemente o llegando a hacer lo contrario. Por ejemplo, si en abril del 2007 se llevó a cabo la reforma al Código Penal Federal por la que se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, por lo que los actos que llegue a realizar la o las personas a partir de esa fecha no hay problema, porque se va a tomar en cuenta la aplicación de esta ley, ya que tienen como respaldo, por así decirlo, esta ley para poder abortar. Pero para las mujeres que cometieron dicho acto antes de que entrara en vigor esta reforma y estaban siendo procesadas por dicho delito, o incluso ya se les estaba dando una sentencia, ya que se les aplicó la pena correspondiente a pesar de sus actos cometidos antes de la entrada en vigor de la nueva reforma, a veces puede llegar a afectar el hecho de que se extienda una ley, pero en algunos casos puede llegar a ser beneficioso. Con este ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, es más perjudicable, es decir, que a veces te puede traer buenas consecuencias o bien puede llegar a traerte malas consecuencias. Interesante. Gracias, querido. Estamos casi por terminar. ¿Algo que quieras añadir? Vamos con uno de nuestros últimos temas: clasificación de derecho. Según González, el derecho objetivo se subdivide a su vez en derecho privado y derecho público. En el primer caso, se trata de normas que rigen el interés de los particulares, pudiendo hacer valer los individuos su voluntad dentro de los iguales y generales límites que la norma impone. En el segundo, tenemos regulación de actos en los que el Estado interviene como poder soberano que se impone legítimamente a los
a los gobernados. Ejemplo del primero lo tenemos en la reglamentación de las relaciones de dos individuos que han celebrado un contrato. Ejemplo del segundo lo hallamos en la reglamentación de la actividad del poder legislativo al expedir leyes. Bueno, entonces el derecho está clasificado de distinta manera para cumplir una serie de funciones fundamentales en la sociedad. Como vimos, se nos mencionó que el derecho tiene una clasificación extensa y que unas se subdividen o se clasifican dentro de otras, como lo es el derecho objetivo, la cual tiene muchas otras subdivisiones, como una que nos dice que cuando unas leyes están en vigor o vigentes dentro de un lugar, puede ser tomado como un derecho positivo, aquella que debe de ser cumplida tal cual como es estipulada. El derecho objetivo se refiere también al conjunto de normas y reglas que establecen cómo deben comportarse las personas en una sociedad. En otras palabras, el derecho objetivo es un conjunto de reglas que establece lo que se considera correcto o incorrecto desde el punto de vista de la sociedad en un momento y lugar determinado. El derecho objetivo también tiene estas dos clasificaciones, las cuales son el derecho privado y el derecho público. El primero es el derecho privado, el cual se encarga de regular distintas actividades y relaciones entre ciudadanos particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Este derecho también tiene otros tipos de derechos, las cuales son derechos mercantiles, derechos civiles y derechos industriales. El primero, que sería derechos mercantiles, son las encargadas de regular actividades comerciales entre las personas y las empresas. Los derechos civiles son conocidas también como derechos comunes, las cuales se encargan de regular las relaciones entre particulares, o sea, personas físicas o jurídicas, y se enfocan en los derechos y obligaciones de las personas en su vida cotidiana. El derecho industrial se encarga de regular la propiedad industrial, es decir, los derechos exclusivos que se otorgan a los inventores y creadores de nuevas tecnologías, diseños, marcas y patentes. En resumen, el derecho privado puede regular las relaciones entre particulares y la diferencia del derecho público es que éstas se ocupan de las relaciones del Estado y la administración pública. El derecho tiene por objeto asegurar la convivencia de los derechos y de hace años está Bueno, ya en conclusión, quiero dar mi punto de vista acerca de los temas ya mencionados y explicados por cada uno de nosotros, ya que la verdad sí fueron muy interesantes y de mi agrado. Pues para ser sincero, no tenía el conocimiento de alguno de ellos y tampoco una noción por consultar información acerca de estos. Me atrevo a decir que son temas que todo ciudadano mexicano debe conocer y debe indagar más sobre cada uno de ellos, porque esto nos ayudará en la solución de problemas que surgen a lo largo de nuestras vidas, que con esto podemos afrontar. También quiero recalcar que de todos estos temas me llamaron mucho la atención algunos en específico, por ejemplo la jurisprudencia, que se me hizo muy interesante y que me sorprendió el poder que puede llegar a tener en un caso jurídico, puesto que en algunos casos de la vida cotidiana llega a ser injusto un caso, y de esto podemos ayudarnos para una mejor solución.
Antes no era consciente de cómo estaban nuestras leyes, desconocía cuál era el proceso o bien el tipo de jugadas que la gente hacía para poder conseguir sus objetivos o tener de su lado como respaldo las leyes. Hasta cierto punto es impresionante la manera en cómo las podemos aplicar y aunque se escuche feo, a veces para el bien o para el mal. Para los tiempos en los que vivimos, el conocimiento se vuelve literalmente el pan de cada día, por lo que ser ignorante ya no es una excusa y mucho menos debería ser un limitante o impedimento para abrir los ojos y ver el mundo actual en el que nos encontramos. Cada uno de los temas abordados en este podcast son muy importantes para los seres humanos, ya que van de la mano con situaciones que nos pasan o nos pueden pasar en el futuro, o bien del cual nos llegamos a regir. Estas van desde normas que regulan el comportamiento de nuestra moral y la relación con las demás personas, las normas religiosas, etc. Cada uno con un castigo diferente, es decir que mientras en uno el castigo es ser expulsado de la sociedad por ir en contra de los ideales o reglas que la propia sociedad pone, otro castigo es que al meterte en problemas con la ley pueden llegar a resultar algo cara las consecuencias en el sentido económico, o bien terminar simplemente en la cárcel. También puedes llegar a tener un terrible historial que con el paso del tiempo te puede llegar a dar problemas a un futuro para realizar diversos procesos. O el castigo para otro tipo de norma es que irás a diferente lugar después de la muerte como resultado de la vida que tuviste en la tierra. En general, lo que se espera de seguir estas reglas es obtener un bien común, un lugar donde predomine la paz y la armonía. Mencionando otros tipos de tema como las características que poseen las normas jurídicas, es importante conocer las propiedades de estas, ya que en cualquier momento podemos hacer uso de ellas a nuestro beneficio, o bien para evitar que nos llegue a perjudicar, o bien para estar informados. Otro tema muy importante es la retroactividad de las leyes, en la que ya se mencionó en este podcast. Puede llegar a ser un arma de doble filo, ya que puede llegar a perjudicarte cuando una ley vuelve a estar activa, o puede llegar a beneficiarte. Ahora, si hablamos de los distintos tipos de derechos que existen en la actualidad, como los derechos mercantiles y civiles, entre muchos otros, permiten que haya una convivencia más sana y un orden, además de brindar una seguridad y confianza certera para las personas. Los derechos y las leyes que nos rigen, muchas veces por más estrictas o exigentes que pensemos que puedan llegar a ser, por ejemplo, las leyes judiciales o poder judicial, en el cual tienen que ser acatado, le guste o no a la persona. Estos son las que también hacen que haya un ambiente mejor para nosotros y nuestros seres queridos. En esta investigación vimos demasiados temas que nos abrieron la mente un poco. Temas que en algunos casos son complejos y difíciles de entender, que al final fueron ligadas entre ellas como una misma, ya que hablábamos de una sola. La naturaleza del derecho, que es aquella que establece reglas, normas y principios que dice cómo se tiene que regir una persona o un grupo de personas dentro de una sociedad. Esto con el fin de poder equilibrar o mantener un orden dentro de ello. También lo que son las normas y tipos de normas, que fueron las normas morales, las normas religiosas, las normas jurídicas y los convencionalismos sociales, cada uno diferente y que se encargan de distintas áreas, pero todos estos teniendo una dirección como equilibrio dentro de su zona de confort. En el mundo existe el derecho y distintos tipos de leyes que guían a sus países de forma diferente y con objetivos o metas establecidas, como los países de primer mundo, que no se conforman con algo que sea mediocre. Es por eso que regulan leyes estratégicamente, para tener lo que tienen, como por ejemplo China, donde existe una ley que te dice cuántos hijos te son permitidos tener, esto con el fin de disminuir el nivel de pobreza dentro del país, o que simplemente haya menos aumento poblacional dentro de sus territorios y así no afectar su economía. En cambio, en nuestro país, en lugar de disminuir el aumento poblacional o decretar leyes que regulen este tipo de acciones, existen leyes que en algunas ocasiones
no son cumplidas. En conclusión, aparentamos saber cómo se rigen las sociedades a través de las leyes, normas o reglas, pero no simplificamos más de lo que tenemos que avanzar para saber. Por ejemplo, en este momento me quiero pensar en lo complicado que es la organización dentro de esta, y a su vez también me quedo pensando en lo difícil que es organizar a terceros. Se ve fácil por lo que pasa, pero en realidad es algo más detallado que simple. El derecho desempeña un papel muy importante dentro de la sociedad, ya que gracias a este ayuda a las soluciones de conflictos, promueve la igualdad y desarrolla una sociedad justa. El derecho te ayuda demasiado a pensar en lo que puedes o no hacer, en lo que está y no está permitido, en lo que tengas en manos y lo que no está al tu alcance, y en cómo las reglas cambian para mal si no se tienen buenos valores. También pensar en cómo se puede hacer un abuso de autoridad o de cómo en nuestro país está permitido ciertas cosas y otras no, el cómo pueden minimizar algo y exagerar otros detalles. El derecho, si bien no es perfecto, es atacada de forma constante y cambiada cada cierto tiempo, pero sigue siendo un elemento esencial para garantizar la paz, el equilibrio o la igualdad dentro de una población. Podemos decir entonces que va dependiendo de cada persona que guíe las normas y que éstas tengan la siguiente, una característica importante, que es ser justo y leal a los valores que se les son inculcados y hacer ejercer así bien las leyes. Bueno, esa sería la conclusión mía de parte de este tema, ya que eso es lo que pienso que debería de ser el derecho y lo que entendí respecto a estos temas. Muchas gracias por su atención y espero que estén bien. Gracias. Antes de tomar la clase de Fundamentos de Derecho, yo no sabía que existían diversos procesos para realizar una sola cosa. Tampoco que había cosas que no se realizaban como debían, ni que existían leyes que se contradecían y la gente utilizaba lo que más les convenía. La verdad, es una materia bastante interesante para mí y considero que a lo largo del semestre nuestro panorama acerca del derecho va a cambiar bastante, puesto que aprenderemos cosas que ni siquiera imaginábamos. El tener conocimiento sobre derecho, en cualquiera de sus ramas, es fundamental en la vida de cualquier persona por distintas razones, como lo son el conocimiento legal, para poder comprender y ejercer tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones, pues a diario se violan los derechos humanos y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Además de que corremos el riesgo de cometer un delito o desobedecer una ley de la cual ni siquiera tenemos conocimiento y aún así se nos podría aplicar la sanción correspondiente. Por ello es importante, puesto que así no podrán aprovecharse de la situación o decirnos cosas que no. Además, el derecho se encuentra en todos los aspectos de la vida, desde lo laboral hasta lo civil. Por lo tanto, comprender el derecho permite tomar decisiones de manera más informada en cualquier aspecto. También nos permite adaptarnos a un ambiente legal y que se encuentre en constante cambio. Este es un punto que hay que tener en cuenta, pues la ley siempre está evolucionando y si no nos actualizamos podríamos tener problemas. Por ejemplo, si hablamos en el área de contaduría pública, las leyes fiscales se renuevan cada año y si un contador no está capacitado puede ocasionar que la empresa sea sancionada por no cumplir con algo que marca la ley actual. En lo personal, en esta unidad lo que más me llamó la atención fue el cómo todos tenemos derecho a un amparo y cómo se realiza todo el proceso para obtenerlo, pues creo que es algo que todos deberíamos saber para poder hacer valer nuestros derechos y evitar injusticias por parte de las autoridades. En resumen, el saber derecho es importante para todos. Sin un sistema legal establecido, la sociedad estaría en un estado de caos, abuso y desigualdad. Y eso ha sido todo en el programa de hoy. Espero los temas hayan sido de interés y nos sigan acompañando siempre. Les recuerdo que se suscriban al canal para que sean de los primeros en escuchar los nuevos episodios y que nos den una vuelta en caso de que les guste. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.